Hola, queridos y queridas estudiantes. Vamos a ver la sexualidad desde el psicoanálisis. Para ello es necesario que miremos primero lo que es pulsión y también lo que se entiende por libido desde Freud. La pulsión se entiende como la energía psíquica que dirige la acción hacia un fin y se descarga dicha energía al conseguir tal fin u objeto. Y este fin u objeto puede ser o una persona o una cosa. La pulsión en este sentido vendría a ser como un estímulo, pero no viene desde el exterior, sino desde el interior. Se expresa a través del psiquismo y se rige por el principio del placer, por lo cual se regula, pero también busca o puja para poderse satisfacer. La pulsión está entre lo somático, es decir, desde el cuerpo, lo biológico, lo físico y también lo psíquico. Por ejemplo, cuando nos da hambre o sentimos la sensación de hambre, buscamos satisfacer esa pulsión, ese deseo de comer para calmar nuestra hambre, y eso tiene un origen somático o del cuerpo, ¿cierto? Cuando nuestro estómago está vacío y la energía psíquica o nuestra psiquis también le manda un mensaje a nuestro cerebro de que hay hambre, de que el estómago está vacío y hay que llenarlo, que hay que ingerir alimentos. Por eso la pulsión se mueve en estos dos campos, en lo somático y en lo psíquico. Hay que diferenciar el instinto de la pulsión. El instinto es más de carácter animal y solamente se satisface mediante una alternativa. Por ejemplo, cuando un animal tiene sed, pues va y busca un río, un lago, una fuente de agua cercana y toma agua. Mientras que en la pulsión en los seres humanos, cuando la persona siente sed, también busca una fuente de agua cercana, una canilla, o alguna fuente cercana, pero también puede satisfacer su sed preparándose un jugo, comprando un refresco, tomando una malteada o cualquier otra bebida refrescante diferente al agua. Por eso el instinto es algo mecánico, mientras que la pulsión, las personas pueden optar por diferentes alternativas, la que sea de su mayor alcance o de su gusto, para poder satisfacer esa pulsión, cosa que no sucede en el instinto. Las pulsiones se dividen en yoicas y en pulsiones sexuales. Las pulsiones yoicas buscan la afirmación y la consolidación del yo a través de la autoconservación, mientras que las pulsiones sexuales en principio buscan el placer. En la niñez tienen varias fuentes, pero en la adultez se concentran en una sola zona erógena, que pues son los genitales, y esta busca la reproducción. Freud también define lo que es la pulsión de muerte o tánatos, y esta vendría a ser la disgregación que destruye o reduce la vida. Son pulsiones tendientes hacia la agresividad o hacia la autodestrucción o destrucción, ya sea de uno mismo o hacia los demás. Miremos los cuatro elementos de la pulsión. El primero de ellos es el esfuerzo y es lo que empuja a la movilidad, es decir, lo que motiva o lleva a las personas a buscar la satisfacción de la pulsión. Lo segundo sería la meta, que es cuando las personas por fin satisface la pulsión, sea cual sea esta. El objeto vendría a ser la cosa o la persona con lo que se satisface la pulsión. Recordemos que a diferencia de los animales, en los seres humanos, el objeto con el cual se satisface la pulsión puede ser variable. Puede ser una persona, puede ser una cosa. Si es una cosa, puede ser de distintas formas, colores, sabores y demás. Si es una persona, pues también puede ser una persona de distintas características, nacionalidad, em, físico, etcétera. Y por último está la fuente, que es de donde vendría esta pulsión. Y esto puede ser, este origen o de donde se produce esta pulsión puede ser pues somático, que es pues donde proviene la excitación o lo que está generando la pulsión.
Si se acuerdan el ejemplo que hablamos anteriormente, cuando a alguien le da hambre, pues eso es porque orgánicamente su estómago se encuentra vacío y empieza entonces a generar la pulsión o la excitación o la sensación de hambre, como por poner un ejemplo. ¿Qué es la libido? En latín, la libido significa ganas o deseo. Esto entonces sería el impulso fundamental y la fuerza creadora de la energía vital y está condicionada por factores hormonales, psicológicos y nerviosos. Y se ha venido usando este término para referirse al deseo sexual o la energía sexual de una persona. La libido entonces es la representación psíquica de la pulsión que por lo general se expresa en fantasías. La libido evoluciona a lo largo del desarrollo psíquico del ser humano. Hablemos sobre las aberraciones sexuales según Freud y el psicoanálisis. Hay que entender primero que el apetito sexual o el deseo sexual es más complejo y variable que cualquier otra forma de apetito o deseo o cualquier otra pulsión, debido a que los objetos para satisfacer el apetito sexual o el deseo sexual pues son múltiples. Y también hay que tener en cuenta que las vivencias del ser humano, de la persona y la cultura son determinantes para establecer cuál es el objeto mediante el cual se va a satisfacer la pulsión y cuál sería la meta. De esta manera, recordemos que lo que es el objeto y la meta. El objeto vendría a ser la persona o la cosa a la que se dirige el deseo o el apetito sexual. Y la meta es el fin hacia donde se dirige ese deseo. Para Freud, esa meta en los adultos es el coito con fines reproductivos. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de una aberración sexual? Cuando el objeto se desvía, cuando el objeto no es el coito entre un hombre y una mujer con fines reproductivos. Dentro de las aberraciones vamos a encontrar en primer lugar la inversión. La inversión es cuando el objeto no es la persona del sexo opuesto, sino la persona del mismo sexo, que es lo que se conoce hoy en día como la homosexualidad. Para Freud esto podría ser absoluto, hermafroditas u ocasionales. Cuando Freud habla de una inversión absoluta es cuando las personas dicen de manera radical o definitiva que su sujeto sexual son las personas de su mismo sexo. Cuando él habla de las personas hermafroditas es cuando los seres humanos tienen por objeto ya sea hombre o mujer sin distinción alguna. Y cuando habla de una inversión ocasional es cuando las personas, específicamente en la adolescencia, tienen experiencias homosexuales, pero digámoslo es una sola experiencia o es como para calmar la curiosidad o porque se dio la ocasión, pero una vez hecho o satisfecho la pulsión de este objeto sexual que vendría a ser la persona del mismo sexo, pues la persona retornaría a sus prácticas heterosexuales. Es decir, no es algo absoluto, sino ocasional. Aunque la ciencia de aquella época hay que recordar que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, época victoriana, donde digamos todo lo sexual diferente a la heterosexualidad pues era un tabú. Entonces los científicos de aquella época consideraban que estas personas que tenían estas inversiones eran degenerados. Sin embargo, para Freud no era así. De hecho, negaba esto diciendo pues que estas personas con estas inversiones eran personas decentes, personas inteligentes, personas pacíficas, personas sociables y personas cultas, por lo cual no tendrían que catalogárselas como degenerados.
Más bien, la inversión para Freud tendría una explicación en la bisexualidad que atraviesan todos los seres humanos en su proceso de desarrollo, sobre todo en la niñez, donde, digamos, tanto los niños como las niñas tienen eh, órganos no diferenciados. Por decirlo así, los rasgos infantiles son similares, no existe la diferencia entre senos y pezones, sino que ambos tienen pezones y los órganos genitales no están lo suficientemente desarrollados para diferenciarse el uno y el otro. Entonces la bisexualidad pues también atraviesa por eso. Y bueno, finalmente Freud dice que la elección del objeto sexual se hace más adelante, ya en la adolescencia, pero esto también va a estar determinado por las experiencias que hasta el momento haya tenido la persona o el adolescente. Y que obviamente esa elección del objeto sexual va a estar influenciada por su contexto social y cultural. Miremos ahora otras de las aberraciones que serían personas inmaduras, animales y cadáveres. Esto es básicamente lo que se conoce, digamos, tener como objeto a niños, niñas y adolescentes, animales o personas fallecidas. Y para Freud, estos sí eran verdaderas aberraciones. A estas personas sí se les podía considerar como degenerados, debido a que este objeto sexual es socialmente inaceptable y es un objeto inadecuado, porque ya no estamos hablando de un ser humano adulto, vivo, sino que estamos hablando de objetos que no son apropiados y son inaceptables socialmente. Entonces, para Freud, pues aquí sí habría una degeneración. Y por último tendríamos las desviaciones de la meta sexual. Pues nuevamente teniendo en cuenta pues la época en que vivió Freud, donde era normal llamar perversión a una meta distinta que no fuera el coito heterosexual entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Con fines reproductivos. Entonces, pues Freud decía que pues hablar de una verdadera perversión de la meta es cuando ésta está fuera o por fuera de lo socialmente establecido o es tan particular que no se puede concretar de una forma normal. Y ahí es donde él entra a hablar del fetichismo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene un fetiche por los zapatos o por cualquier otra pertenencia u objeto de la persona, ¿cierto? Entonces, en vez de fijarse como objeto al individuo, fija como objeto una pertenencia o una cosa que tenga esta persona, ya sea el pelo, ya sea el olor, ya sea los zapatos. Había una película que se llama Loco por Mary, donde uno de sus pretendientes tenía un fetiche que eran sus zapatos. Entonces, finalmente, la meta de esa persona no va a ser tener el coito con esta mujer, sino es tener sus zapatos. No sé si de pronto leyeron o vieron la película El perfume, donde el protagonista tenía un fetiche y era el olor de las mujeres, particularmente de una, ¿cierto? Y finalmente su meta no era tener coito ni fines reproductivos de esta mujer, sino su olor. Por ende, entonces, la meta no se cumple o no se satisface para esa pulsión desde el coito, sino desde la pertenencia, objeto o cosa que tenga esta persona. Entonces, por eso esto se le considera una desviación de esa meta sexual, porque no se satisface como comúnmente debería satisfacerse, sino mediante la obtención de esos objetos, o sea que no cumpliría la función, la pulsión de reproducir. Miremos la sexualidad infantil, que en aquella época generó mucha resistencia. Freud decía que la sexualidad infantil era autoerótica y que las pulsiones eran parciales.
Cuando hacía referencia a la sexualidad autoerótica de los niños y las niñas, habla de que la libido no se deposita en un objeto externo, sino que la libido se deposita en un objeto interno o del mismo cuerpo. Es decir, el niño o la niña para satisfacer su pulsión sexual o para satisfacer su libido no necesita de otra persona ni necesita de un objeto externo a él. Esa satisfacción se puede generar a través de su boca, de su ano o de sus genitales. Y a estas zonas las llamó zonas erógenas. Por otro lado, la pulsión o las pulsiones parciales, con esto quería decir que se pueden satisfacer ya sea por la boca, por el ano o por los genitales, sin necesitar una satisfacción añadida como si lo necesitan los adultos. Que esta en la adultez, la satisfacción la satisfacción sexual se enfatiza en lo genital y en lo coital, em, mientras que en la niñez esta satisfacción pues puede ser de forma separada, es decir, el niño o la niña puede satisfacer esa pulsión sexual a través de su boca o del ano o de lo genital. No necesita como en el adulto que, digamos, tiene una satisfacción a través de la boca, pero finalmente necesita también otros estímulos o que se estimule sus genitales, ya sea de manera manual o a través ya del coito como tal. Entonces, en este sentido, se habla de pulsiones parciales, porque a diferencia del adulto que pues no necesita el acto coital como tal o que a la vez esté estimulando o manipulando otras zonas erógenas. Bien, en este sentido entonces, Freud dice pues que si la perversión es cuando el objeto y la meta no tiene fines reproductivos, pues entonces los niños y las niñas son perversos, porque su objeto y su meta no es el acto coital ni mucho menos la reproducción, sino la satisfacción de sí mismos. Entonces, si la perversión que en aquella época se entendía como eso, cuando el objeto y la meta no tiene fines coitales, heterosexuales y reproductivos, pues era perverso, pues entonces los niños y las niñas eran perversos, ¿cierto? Porque la satisfacción de esas pulsiones parciales no tenían pues esos fines. Lo que llamaría pues esto Freud lo llamaba, ¿sí? Disposición perversa poliforma, es decir, que la satisfacción de ese deseo sexual era perversa y que podía tener varias formas. Ya lo dijimos anteriormente, podía ser la boca, el ano o lo genital. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas difícilmente recuerdan lo sucedido durante su infancia? Para el psicoanálisis y para Freud, esto se llama amnesia infantil y es una especie de mecanismo mediante el cual se encubre los recuerdos infantiles con más contenido sexual. Normalmente las personas recuerdan eventos o sucesos de su niñez a partir de los 6 o 7 años. De esos años para abajo es muy difícil recordar. Se cree que casualmente cuando inicia la latencia donde ya se instaura el super yo, es cuando los niños y las niñas empiezan a mandar al inconsciente aquellos recuerdos de alto contenido sexual y que les puede generar vergüenza o culpa. Entonces, esto es lo que llama amnesia infantil, cuando los adultos o los niños y las niñas después de los 6 7 8 años empiezan a guardar en su inconsciente o a mandar en el inconsciente o a encubrir esos recuerdos de alto contenido sexual infantil. Ya por último, Freud habla sobre las etapas del desarrollo psicosexual de los niños, niñas o del ser humano, la cual es la oral, la anal, la fálica o genital
la latencia y la pubertad. Sin embargo, de estas etapas lo vamos a hablar en lo que nos queda del semestre, en nuestros últimos temas del curso. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o inquietud, con gusto lo hablaremos en clase. Un abrazo.